Bueno, buenas tardes. La clase de hoy va sobre, o la ponencia sobre el fenómeno de ignorancia pluralista y sobre una aproximación filosófica en torno al concepto de creencia, es decir, una aproximación más epistémica. En realidad, la idea general, aunque lo voy a describir y a lo mejor entro en cuestiones muy concretas, la idea general es ver cómo debates epistémicos contemporáneos y cuestiones epistémicas puras se pueden aplicar a cuestiones que tradicionalmente se han tratado tanto desde la sociología como desde la psicología social. Y es una parte, es un capítulo de mi tesis. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es introducir qué es esto de la ignorancia pluralista. Después trataré unas aproximaciones epistémicas, en realidad epistémicas del concepto de creencia, que luego se aplica a la ignorancia pluralista, otras aproximaciones que denomino pragmáticas. Trato también una posible aproximación mixta y finalmente pues, trazaré unas conclusiones que tienen que ver tanto del fenómeno en concreto como de la importancia de la epistemología o de cuestiones de filosofía del lenguaje en el tratamiento de estos fenómenos cotidianos. Entonces, ¿qué es esto de la ignorancia pluralista? La ignorancia pluralista como tal, descrita, se describió por primera vez en el año 1931 por Katz y Alport, y ellos dicen que es una situación en la que la mayoría de los miembros de un grupo rechaza una norma, hablan de normas sociales, pero incorrectamente asumen que la mayor parte, es decir, el resto de compañeros del grupo, aceptan esa norma y la acatan. Hay bastantes casos que se han estudiado pues, desde entonces hasta ahora, en la última década, pero hay algunos casos que son muy populares a la hora de tratar el fenómeno de la ignorancia pluralista. El caso de la clase es en el que me voy a centrar pues, para ejemplificar cada una de las posturas. El caso de la clase nos dice, pues un profesor al terminar una clase especialmente difícil pregunta a los alumnos si tienen alguna duda. Realmente todos los alumnos tienen dudas, pero nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque cada estudiante cree que los demás sí que lo han entendido. Como nadie quiere quedar como el ignorante, entonces nadie levanta la mano. Pero el hecho de que nadie levanta la mano también al mismo tiempo es evidencia para que los demás sigan creyendo esa falsa norma social, esa falsa creencia. Ahora lo trataremos esto. Y también es una definición tosca, luego la pulen, dada en el 2014 por Herring, Hansen y Pedersen, que tienen una investigación muy buena teórica sobre la ignorancia pluralista desde una perspectiva filosófica. Ellos nos dicen que una situación social es una situación de ignorancia pluralista cuando los individuos de un grupo tienen la misma actitud hacia una proposición o norma, todos actúan contrariamente a esta actitud inicial y todos creen que todos los demás tienen una actitud opuesta a la suya y por tanto actúan en consonancia a esa norma. Aquí ya en este tratamiento ya nos aparece la palabra actitud, ya nos aparece proposición, estamos hablando de actitudes proposicionales, también nos dice o normas, seguimos considerando el tratamiento del fenómeno en función de normas sociales. Bueno, aparte del caso de la clase, que es el que vamos a tratar, otros casos populares de la ignorancia pluralista es el de los adolescentes y el alcohol. Los adolescentes beben alcohol, pero inicialmente a pocos les gusta, pero al mismo tiempo consideran que a sus compañeros sí que les gusta y que es lo popular y por tanto se animan a beber alcohol. El traje del emperador, basado en una fábula de Christian Andersen, o el efecto espectador, que nos dice pues, que cuando vemos a una persona doliéndose, tirada en el suelo, en la calle, en un parque, siempre tenemos duda, o muchos no actúan, o muchos agentes no actúan de manera inmediata dándole ayuda, sino que miran un poco a los demás, y como los demás tampoco ayudan, pues a veces se pueden generar casos muy dolorosos, de estos que bueno, muchas veces se salen en la televisión, de pues alguien tirado y nadie le ayuda. Bueno, pero hay también un poquito de este fenómeno de decir, yo le ayudaría, pero nadie le ayuda, a ver qué pasa. Entonces, si ya nos centramos en una definición mucho más concreta después de esta introducción al fenómeno, que es la dada por Herring, Hansen y Pedersen en un artículo reciente, en 2014, en Síntesis, y que definen este fenómeno
ya no en términos de normas sociales, sino en términos de creencias. O mejor dicho, ellos inicialmente hablan de actitudes proposicionales y luego especifican que la actitud proposicional en concreto en torno a la que definen este fenómeno es la de la creencia. Entonces nos dice que la ignorancia pluralista hace referencia a una situación, un grupo, unos individuos que pertenecen a ese grupo en el que se dan 4 situaciones. En un primer momento todos privadamente creen una proposición, pero al mismo tiempo todos creen que los demás miembros del grupo creen algo contrario. Todos actúan finalmente contrariamente a su creencia inicial P, es decir, todos actúan contrariamente a uno y se dejan guiar por 2. Y finalmente esa actuación sirve como evidencia para que los demás, el resto de compañeros, crean crean que los demás lo han entendido en el caso de la clase, ahora lo vamos a ver, y se genera un círculo vicioso. Ahora vamos por partes. En el caso de la clase, ¿qué nos quiere decir esta definición? Pues cogemos a un alumno concreto al que vamos a llamar Juan. Pues bien, Juan, privadamente, él cree que no ha entendido la clase cuando el profesor pregunta si hay alguna duda. Pero al mismo tiempo cree que todos los demás sí que han entendido la clase. ¿Qué pasa? Creo que no he entendido la clase, creo que los demás han entendido la clase, entonces finalmente Juan actúa no según su primera creencia, sino según su creencia sobre las demás, sobre su creencia social, sobre su creencia de que los demás han entendido la clase. Y por tanto no levanta la mano. Y al mismo tiempo, como a todos les ocurre lo mismo, que no levantan la mano, todos toman las acciones de sus compañeros que no levantan la mano como evidencia para creer que los compañeros lo han entendido. Es decir, yo no lo he entendido, creo que mis compañeros lo han entendido, actúo como si lo hubiese entendido para no quedar mal, pero al mismo tiempo, como todos hacemos lo mismo, pues me da la impresión de que los demás, como no levantan la mano, han entendido la clase. Veo que hay alumnos, saludos por allí. ¿Qué nos dice, qué cosas interesantes tenemos de este tratamiento de la ignorancia pluralista, de esta definición? Pues lo primero, que ya he dado a entender, es que hay una circularidad entre los pasos 2, 3 y 4. Es decir, yo creo que los demás lo han entendido, por lo tanto, 2. Por lo tanto, actúo como si lo hubiese entendido para no quedar mal, aunque no lo he entendido, 3. Pero es que además esa actuación de cada uno de los miembros del grupo de no levantar la mano para preguntar la duda refuerza la creencia social de que todo el mundo lo ha entendido. Paso 4. ¿Qué cuestiones aparecen sobre esta definición? Bueno, aparecen dos cuestiones principales. Primero, estamos hablando de actitudes proposicionales, pero en el caso de la ignorancia pluralista, tratarlas siempre como creencias resulta algo a veces un poco forzado. Es decir, decimos en uno que Juan cree que no ha entendido la clase. Bueno, pues igual es más acertado decir que Juan sabe, porque tiene una creencia con un grado máximo de confianza, sabe que no ha entendido la clase, o directamente Juan no ha entendido la clase. Los autores de la investigación y los que proponen esta definición son conscientes de esta dificultad y es verdad que dicen, bueno, aunque a veces sea un poco raro transmitir este fenómeno o definirlo en términos de creencias, siempre puede haber traducciones, es decir, puede ser un poco raro decir traducciones en términos de creencias, puede ser un poco raro decir que Juan no ha entendido cree que no ha entendido la clase, pero no sería tan raro decir Juan cree que la clase es difícil, por ejemplo, es decir, a pesar de que sea difícil a veces ajustar los pasos concretos a la creencia, siempre se pueden encontrar maneras de traducir cada uno de los pasos en términos de creencias. Y luego una cuestión muy interesante, que creo que da para mucho que hablar e investigar, es si al principio había comentado que había una circularidad entre los pasos 2, 3 y 4 de la creencia, ¿cuál es el paso inicial? La creencia de Juan sobre las creencias de los demás, es decir, Juan cree que los demás han entendido la clase, la acción de Juan de no levantar la mano,
¿no? Es decir, primero Juan no levanta la mano y así se genera la creencia social. Juan y todos, obviamente. O primero cada uno cree que el resto ha entendido la mano y de ahí no levantan la mano. ¿Qué es primero, la creencia sobre los demás o el hecho de levantar o no levantar la mano? Y además, no levantamos la mano es una acción, pero es primero la acción en sí o la evidencia que proporciona la acción para después desarrollar la creencia. En otras palabras, aquí uno dice, bueno, vale, hay una circularidad entre los pasos 2, 3, 4 de la definición que dan estos autores, pero ¿qué es lo que va primero? ¿El 2, el 3 o el 4? Esto se enlaza con un debate sobre la creencia en epistemología, que está bastante en auge, que es sobre las razones que se tienen para la emergencia de las creencias. Es decir, ¿son necesarias siempre las evidencias para que surja una creencia? ¿O se puede dar el caso de que los agentes tengan creencias sin evidencias? Esto da para mucho que hablar y yo creo que el análisis de este fenómeno pues, puede ofrecer alguna vía, alguna solución, pero bueno, puede dar buenos casos para analizar. Después, bueno, entrando ya en un análisis más pormenorizado, estamos hablando de definir este fenómeno en términos de creencias, y al mismo tiempo podemos ver aproximaciones epistémicas a la creencia y aproximaciones pragmáticas y a partir de ahí aplicarlas al fenómeno para ver si se ajusta o no. Es lo que he hecho primero con las aproximaciones epistémicas, después con las pragmáticas. Entonces, aproximaciones epistémicas de la creencia. Se han generado muchos debates y muchas publicaciones de estas aproximaciones, sobre todo tras la publicación de Bertrand Williams en 1973, de Problems of Itself, y en concreto el capítulo de Deciding to Believe, donde aparece una sentencia, Belief aims at truth, la creencia aspira o apunta a la verdad, que ha dado para mucho debate. Entonces, a la hora de establecer la relación entre la creencia y la verdad, aparecen distintas aproximaciones normativas, es decir, existe una norma que dicta, que rige la relación entre la creencia y la verdad, o no normativas, que ya no hablan tanto de normas, sino más bien de objetivos, de valores, de diseño biológico, más un tratamiento epistémico más laxo de la creencia. Yo, en el tratamiento que he tomado epistémico para aplicar al fenómeno de la ignorancia pluralista es un tratamiento bastante amplio. Creo que prácticamente todos los autores, salvando alguna excepción, lo aceptarían, no tendrían ningún problema en asumir esta relación básica entre creencia y verdad. En todo caso, dirían que es muy laxa y que se pueden decir más cosas. Pero yo tomo esto como punto básico, que es que para un agente S de una proposición P, el agente cree esa proposición si y solo si el agente considera que esa proposición es verdad. Es decir, yo creo que tengo enfrente un monitor si y solo si considero que es verdad que enfrente tengo un monitor. Entonces, si aplicamos este tratamiento epistémico a la definición del tratamiento epistémico de la creencia, a la definición de ignorancia pluralista en términos de creencias que antes había introducido, pues nos sale que en el punto 1, en lugar de considerar que todos creen una proposición P, todos consideran verdad una proposición P. Es decir, Juan, nuestro alumno concreto, Juan, considera que es verdad que no entiende la clase. En el punto 2 se tendría que todos consideran que es verdad, que todos los demás consideran verdad, no P, o sea, lo contrario. Es decir, Juan considera verdad que todos los demás compañeros de la clase consideran verdad que han entendido la clase. ¿No? Bueno. Seguimos. En el tercer punto, todos actúan contrariamente a su consideración de que P es verdad, actúan como si considerasen P falso. En el caso de Juan, Juan actúa contrariamente a su consideración, que toma como verdadera, de que no entiende la clase. Es decir, actúa como si considerase verdad que entiende la clase. Y el último punto, pues se traduciría de la siguiente manera: todos toman las acciones de la verdad de los demás como evidencia fuerte para sus consideraciones sobre la verdad
de P, en el caso de Juan, Juan toma las acciones de los demás, es decir, los demás no levantan la mano, lo toma como evidencia fuerte para considerar que han entendido la clase. Si no levantan la mano, pues han entendido la clase. Esta aproximación epistémica se ajusta perfectamente a la hora de describir y definir el fenómeno de ignorancia pluralista de una manera bastante sencilla e intuitiva, no ofrece grandes retos, no ofrece grandes dificultades. La clave, en todo caso, está en admitir que los agentes pues, tenemos distintas creencias y esas creencias las consideramos verdad, pero eso no determina nuestras acciones finales. Es decir, por mucho que tengamos unas creencias u otras, nuestra acción final, levantar o no levantar la mano en el caso de la clase, no solo dependerá de nuestras creencias, de creo que no he entendido la clase, sino también de otros factores, pues en el caso de la clase, no ser tomado como un ignorante, ser socialmente aceptado, que no se rían de uno. Hasta aquí la aproximación epistémica. Si ahora nosotros vamos a la aproximación pragmática, de la misma manera que uno podía tomar distintas aproximaciones epistémicas en el enfoque sobre la creencia, analizando la literatura reciente, también uno puede tomar distintas aproximaciones pragmáticas a la creencia analizando la literatura reciente. Mi idea también ha sido la de tomar una aproximación pragmática amplia, pues, lo menos polémica posible o lo menos debatible posible, con el máximo componente de aceptación, y que he situado en la siguiente. El agente S cree P, solo si creer P es práctico para este agente, o si se prefiere, si S cree algo, entonces es porque creer eso es práctico para S. Aquí sí que conviene hacer algunas puntualizaciones dentro de este espíritu de coger una definición amplia o tratamiento amplio, pragmático de la creencia. Primero, hay una sola implicación, no hay dos. Es decir, si creer algo es práctico para el agente no está obligado a creerlo, porque eso nos generaría un problema de sobrecreencias. Es decir, si esa implicación se diese, cualquiera de nosotros estaría obligado a creer cualquier cosa que resultase práctica, pero nosotros no tenemos la capacidad de tener tantas creencias ni de creer todo lo que nos resulte práctico. Por eso esa implicación la elimino. Luego también es interesante decir, bueno, el tratamiento dice que si la gente cree algo, entonces creer eso es práctico para la gente, es práctico. Pero no necesariamente es el agente el que debe considerar que esa creencia es práctica para él mismo. Por ejemplo, si fallece un familiar mío, lo sé porque me lo han dicho y creo que ha fallecido, esa creencia no es práctica para mí. Si me preguntan, ¿es práctico para ti creer esto? Pues si estoy destrozado, lo estoy pasando mal, no es práctico para mí. Ahora bien, a largo plazo, pues tengo una imagen de la realidad que me ayudará a sobrellevar la vida. Otras personas podrán decir, hombre, es doloroso, pero al fin y al cabo es práctico porque así pues sabes lo que hay. Entonces, no quiero decir que la gente tenga que considerarlo para sí mismo práctico, no como en el enfoque epistémico, que sí, la gente sí que consideraba práctico para él, consideraba que era verdad el propio agente. En este caso se considera que es práctico, aunque puede ser otro agente o en un futuro o en otra situación, no necesariamente en el mismo momento en el que la gente tenga la creencia. Y luego, el tercer punto también nos dice que lo que es práctico, o sea, así como es práctico para alguien, no necesariamente para la propia gente, lo que es práctico es el hecho de tener esa actitud, el hecho de tener esa creencia, pero no el contenido de la creencia. Lo mismo, que se haya muerto un familiar mío, no es práctico, es doloroso. Lo que en todo caso puede ser práctico es que tenga la creencia, es el hecho de creer, para poder reflejar así mejor la realidad. El hecho de tener una creencia es práctico, pero el contenido no tiene por qué serlo. El contenido, de hecho, puede ser muy doloroso. Bueno, hechas estas apreciaciones y con este tratamiento pragmático de la creencia,
vamos a aplicarlo al fenómeno de la ignorancia pluralista. Entonces, en el primero de los pasos nos dice, todos los agentes individualmente creen una proposición. Vale, pues esto se traduciría como es práctico para el agente creer eso. Es decir, Juan no ha entendido la clase, se puede decir que es práctico para Juan creer que no ha entendido la clase. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque así puede levantar la mano y solucionar sus dudas, pero es práctico, esa creencia es práctica. Por supuesto, si tenéis alguna duda, podéis interrumpirme en el chat, yo estoy atento aquí. Así que, como estoy hablando, no dice nada, pero aquí estoy. Seguimos. ¿Qué pasa con el paso número 2? El paso número 2 nos dice que todos creen que los demás creen lo contrario. Aquí ya tenemos dos creencias. ¿Las dos son prácticas? Bueno, pues vamos a verlo. La primera, es práctico para todos creer que los demás creen no P. En nuestro caso de Juan, pues es práctico para Juan creer que el resto de compañeros crean que han entendido la clase o creer que el resto de compañeros han entendido la clase. Sí, es práctico, puede ser práctico. De hecho, al final acaba actuando en función de esta creencia y no de la suya inicial, no de uno, ya lo hemos visto. Bueno, y si analizamos la segunda creencia, bueno, es práctico para Juan creer que todos los demás han entendido la clase, lo cual a su vez esta creencia es práctica para ellos mismos. Ojo, no es que ellos consideren que es práctico creer que han entendido la clase, porque de hecho creen lo contrario. Es práctico para Juan creer que su creencia es práctica para ellos. Entonces aquí está este hecho de practicidad, otra vez, pues lo que decía al principio en el establecimiento de la aproximación pragmática, es práctico para alguien, pero no para el propio agente poseedor de la creencia. Y al mismo tiempo lo que es práctico es el hecho de tener una creencia, no el contenido de dicha creencia. Es lo que pone aquí abajo en la nota. Juan no necesita considerar que la creencia de los demás sea práctica para ellos, simplemente que por el simple hecho de tener esta creencia siempre se le puede buscar algún componente práctico. La definición 2, en último término, se nos quedaría como todo es práctico para todos creer que los demás creen no P, lo que a su vez es práctico para los demás, para el resto. Es práctico para Juan creer que los compañeros crean que han entendido la clase, lo que a su vez sería práctico para ellos. A ver, mi pregunta, si nadie entiende la clase, el agente ni los compañeros, ¿en qué modo es práctico para ninguno de ellos? Claro, la cuestión es esa, nadie entiende la clase, pero individualmente todos creen que los demás han entendido la clase. Claro, uno puede decir, si el agente particular no ha entendido la clase, entonces no es práctico. Pero la creencia 2 lo que nos dice es que es práctico considerar que los demás tienen esa creencia ¿para qué? Para posteriormente actuar en función de esta practicidad. Es decir, es práctico creer que los demás han entendido la clase porque de esa manera yo no levanto la mano y no quedo como el ignorante. Es una de las claves principales, luego lo pondré en las conclusiones de la aproximación pragmática, es más rebuscada, es más difusa, no es una aplicación tan sencilla como la aplicación epistémica, cuesta más, aunque bueno, si uno lo rebusca, aún se puede encontrar un encaje. ¿Es práctico creer que los demás han entendido la clase? Bueno, es práctico creerlo porque así no levanto la mano y no quedo mal. A pesar de que, como todos viven en una mentira, en último término no es práctico. Punto 3, un poco lo que venía a introducir. Todos actúan contrariamente a su creencia privada, es decir, todos actúan contrariamente a su creencia, que es tomada como práctica de que no ha entendido la clase. Juan actúa contrariamente a su creencia, que es práctica para él, de que no ha entendido la clase. Entonces dice, ¿cómo actúo contrariamente a una creencia que es práctica para mí? ¿Cómo hago una actuación que no es práctica? Pues es un poquito la pregunta. Claro, ¿por qué? Porque hay otra creencia opuesta,
la creencia social, la creencia sobre los demás, que también tiene un componente práctico y que en estos casos de ignorancia pluralista se considera más poderosa este componente, o se considera más importante este componente práctico. El último de los pasos era, esto creo, aquí hago paso. Sí, es la misma diapositiva. El último de los pasos es el de la evidencia. Todos actúan sin levantar la mano, nadie levanta la mano, y esto ofrece evidencia fuerte para las creencias que son tomadas como prácticas sobre los demás entendiendo la clase. En el caso de Juan, Juan toma las acciones de los demás como evidencia para sus creencias sobre en este caso es la de los demás, sobre la comprensión de la clase por parte de los demás, que son consideradas prácticas para ellos. Es decir, bueno, Juan ve que los demás no levantan la mano, es evidencia para creer que los demás han entendido la clase y al mismo tiempo esta evidencia es práctica, es decir, es práctico para ellos. Han entendido la clase, creen que han entendido la clase, es práctico para ellos considerar que han entendido la clase, a pesar de que realmente nadie lo termine de creer así. Llegamos a las conclusiones. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos una aplicación más compleja. La aproximación epistémica de la creencia al de definición de ignorancia pluralista que habíamos establecido era inmediata, era intuitiva. Aquí ya no. Aquí ya la cosa dices, bueno, pero ¿de qué modo es práctico, no? Bueno, aquí lo que pasa mientras en la creencia se correspondía con la verdad y la actuación posterior podía estar motivada por cosas que iban más allá de lo puramente epistémico o de las creencias, aquí lo que pasa es que tenemos distintas creencias con distintos resultados prácticos asociados y una actuación final también en función de motivos prácticos. Pero claro, hay que discernir, hay que elegir los motivos prácticos de una creencia o los motivos prácticos de la otra creencia. Los agentes actúan motivados por resultados pragmáticos sobre las creencias de los demás que son diferentes a los resultados pragmáticos derivados de sus creencias iniciales. En el caso de Juan, Juan actúa como si hubiese entendido la clase, no levanta la mano, porque considera que tal acción es práctica. Su creencia inicial de que no entendía la clase también es tomada como práctica. Tenemos un conflicto de distintos motivos prácticos. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Pues recurriendo otra vez al punto 2. La creencia sobre las creencias de los demás también es práctica. La creencia de Juan sobre la creencia de que los demás han entendido la clase es práctica para él. ¿En qué sentido? Pues para no ser tomado como el único ignorante de la clase, no ser socialmente marginado, no ser señalado, etc. A lo mejor aquí en este caso nos parece un poco infantil, ¿no? Lo de marginar a alguien por preguntar una duda. Pero en otros casos de ignorancia pluralista, como actitudes de infidelidad que se han estudiado, no resulta tan infantil. Más conclusiones sobre la aproximación pragmática. La clave en el fondo es que los agentes actúan finalmente motivados, presionados por cuestiones sociales. Ser socialmente aceptado parece más práctico, es decir, las creencias sociales parecen más prácticas que las creencias individuales que inicialmente se tenían. Y al mismo tiempo, bueno, pues igual que ocurre, que hemos visto también en el enfoque pragmático, esto genera una evidencia social, nadie levanta la mano y se van realimentando, se va generando una circularidad de la creencia falsa. Es decir, aquí pues Juan no levanta la mano porque el resto no la levanta y no quiere parecer el único tonto. Esto se ve potenciado, esto potencia y se ve potenciado ambas por la creencia de que los demás han entendido la clase. ¿Por qué? ¿Por qué cree que los demás han entendido la clase? Porque nadie levanta la mano. Pero no solo eso, la propia acción de Juan como individuo de esa clase realimenta la falsa creencia. Los compañeros de Juan también ven a Juan no levantando la mano y creen, Juan lo ha entendido. Y realmente no lo ha entendido. Y lo mismo con cada uno. Las aproximaciones
pragmáticas, esto es interesante, no utilizan el concepto de verdad. Aquí lo único que se dice es que tener la creencia es práctico. Sin embargo, antes decíamos que creer algo era considerar que eso era verdadero. Aquí nos hemos cargado el concepto de verdad, no necesitamos recurrir a él y conseguimos dar una explicación al fenómeno, compleja, más compleja que la epistémica, pero se la damos igualmente. El punto fuerte de la aproximación pragmática es que no necesita recurrir al concepto de verdad o a consideraciones externalistas, mientras que la aproximación epistémica sí. Sin embargo, no se termina de definir, no se termina de dar un tratamiento completo de la creencia. Mientras que antes decíamos que la creencia era la consideración de algo como verdad y podíamos hacer la sustitución directa, ahora lo que decimos es que la creencia es práctica y ya está, pero no decimos exactamente que es una creencia, simplemente decimos que es práctica. Entonces, lo que podemos ganar conceptualmente por el hecho de no tener que recurrir al concepto de verdad, tampoco lo terminamos de ganar del todo porque no damos un tratamiento tan completo del concepto de creencia. Simplemente decimos que es práctica. Claro, aquí lo que pasa es que yo he tomado tanto desde la aproximación epistémica como desde la aproximación pragmática lo que creo que son las consideraciones o las aproximaciones más amplias, mientras que uno puede investigar, rascar un poco en las aproximaciones epistémicas del concepto de creencia, la relación doxástica de la creencia, la relación entre creencia y verdad, y hay aproximaciones mucho más precisas, mucho más fuertes, pero claro, cuanto más quieres decir y de una manera más precisa y concisa de la creencia, tanto desde lo epistémico como desde lo pragmático, más contraejemplos surgen, más debate se genera, aparecen más debilidades. Esto en el fondo son enfoques muy amplios que se utilizan, que se basan en aquello que se acepta de manera más amplia, aunque no todos los filósofos lo aceptan todo esto, ni mucho menos, pero bueno, digamos que son aproximaciones amplias. Si seguimos, una aproximación que he querido aplicar es lo que he llamado una aproximación mixta, que tiene un tratamiento epistémico pragmático de la creencia y que en el fondo lo único que hace es juntar la aproximación epistémica amplia y la aproximación pragmática amplia vistas antes. Básicamente esta aproximación mixta nos dice, para un agente S y una proposición P, S cree P si y solo si S considera que P es verdad, es decir, la aproximación epistémica pura, y también nos dice, la consideración de que algo es verdad es práctica. Si S considera que P es verdad, entonces considerar que P es verdad es práctico. Porque así, pues, si considero que algo es verdad, estoy reflejando en cierta manera mi entorno y de esa manera pues luego puedo actuar de una manera más coherente. Esta aproximación mixta se basa en una idea pues bueno, defendida por algunos filósofos. Yo creo que el primero en estos términos, o términos similares, es Owens, y luego Daniel Whiting en los últimos 2-3 años sí que ha hecho muchas publicaciones sobre esta idea. Lo que vienen a decir, ellos son filósofos normativistas que defienden una aproximación normativa dura entre creencia y verdad, una relación. Y lo que vienen a decir es que la creencia apunta a la verdad claramente. ¿Pero por qué lo hace? Porque la propia verdad funciona como motivo práctico, como razonamiento práctico para el desarrollo de posteriores acciones o razonamientos. Es decir, la creencia apunta a la verdad y ya está, pero es que la verdad es práctica, de una manera muy amplia y en términos muy toscos. Entonces, cogiendo un poco esa idea, lo que hago es establecer esto. Se cree P si solo si se considera que P es verdad, la parte epistémica, y esa consideración es práctica, la parte pragmática. Ellos no creo que dijesen esto, porque ellos utilizan una norma más fuerte de la verdad, no dicen que creer P, no dicen que la relación entre creencia y verdad sea simplemente la de que una gente considera que algo es verdad si solo si pues, cree que eso es verdad, no. Dicen que si una gente puede creer algo si solo si es verdad. Entonces, y aquí son otros condicionales, es otra norma y con otras consecuencias. Pero bueno,
volviendo un poco a la aproximación aquí propuesta, claro, pues otra vez las mismas consideraciones. No hay una doble implicación en el punto 2, en el punto pragmático. Es decir, si la consideración de que algo es verdad es práctico, entonces esa consideración es verdad. O sea, yo puedo considerar, eh, es decir, eso nos obligaría, eso nos obligaría a que la consideración, a que si consideramos que una cosa es verdad es práctica, es decir, a que tendríamos que creer todo aquello que siendo verdad fuese práctico. Dicho por poner un ejemplo, creer que me toca la lotería es práctico. Creer que me toca la lotería es verdad. O sea, considerar que me toca la lotería es verdad. Creer que me toca la lotería es práctico. Por lo tanto, tendría que creerlo. No tiene sentido. No tiene sentido decir, creo que me va a tocar la lotería porque es práctico. Hombre, ojalá me tocase, pero eso no me obliga a creerlo, por muy práctico que sea. Es decir, no tenemos que tomar como prácticas, no tenemos que interiorizar, tomar aquellas consideraciones verdaderas que sean prácticas en caso de que sean verdaderas. El ejemplo de la lotería para que se entienda este condicional. Pues bueno, si considerar que me toca la lotería es verdad, es práctico, que lo es, entonces lo considero. No, porque no así. Luego, el agente no necesita tomar su consideración de que es verdad como práctica. Otra vez puede ser otro agente. Es decir, puedo considerar que un familiar ha fallecido y eso no es práctico porque de hecho es muy doloroso. Pero otro agente puede decir, bueno, es práctico porque así pues te puedes rehacer, asumes lo que hay, etc. Y de la misma manera es la actitud, es decir, la consideración tomada como de algo tomado como verdad y no el contenido, lo que es práctico. Es decir, si considero que es verdad que ha muerto mi pariente, el hecho de que haya muerto no es práctico porque lo quiero, pero la consideración de que ha muerto puede ser práctica pues para reflejar de una manera mejor el entorno, la realidad que me rodea y de esa manera superarlo y seguir adelante. Son análogas estas consideraciones a las de la aproximación pragmática y de hecho se basan en el punto 2. ¿Qué pasa si aplicamos esta aproximación mixta a la definición de ignorancia pluralista? Bueno, punto 1. Todos los agentes privadamente creen P, pues se traduciría en que todos consideran verdad P, lo cual es práctico para ellos. Juan considera que es verdad que no ha entendido la clase, lo cual es práctico, obviamente, porque así, por ejemplo, puede preguntar dudas. No hay más misterio. Aquí el punto 2, otra vez tenemos el meollo. Todos consideran verdad que todos los demás consideran verdad lo contrario, lo cual es práctico, ambas consideraciones de verdad. Es decir, es práctico para todos considerar que los demás consideran verdad lo cual es práctico para ellos. Es práctico para Juan considerar que sus compañeros han entendido la clase, lo cual a su vez es práctico para ellos, en caso de que fuese verdad, que no lo es, pero lo considera verdad. Aquí lo mismo, pues en el punto A, la primera de todas, la primera creencia, pues es práctico para Juan considerar verdad que, sí, es práctico para Juan considerar verdad que, aunque sea falso, pero es práctico considerar que es verdad que los demás han entendido la clase porque de esa manera, si tiene dudas, se levanta la mano y no queda como ignorante. Y la segunda creencia, que todos los demás consideran que es verdad que han entendido la clase, es práctico para ellos. Obviamente, si hubiesen entendido la clase, es práctico para ellos, primero porque saben la clase, pero más allá de eso, pues porque no tienen por qué levantar la mano, pueden seguir adelante, no perder tiempo y detenerse en un sitio concreto de la lección y avanzar, etc. Sí, se ajusta también, se ajusta el punto 2, es decir, esta aproximación mixta se ajusta a este punto 2 de la ignorancia pluralista. Juan no necesita considerar que sea práctico para él. Sí, es importante ver que no es Juan el que necesite considerar que sea práctico para él que los demás consideren que es verdad que han tenido la clase. Es práctico para los demás, no para él mismo. A ver, pasa una. Ahora, la siguiente. Claro,
otra vez la actuación. Vale, tenemos este sistema de creencias enfrentadas, la creencia particular sobre el hecho inicial, la creencia sobre las creencias de los demás, 3 creencias que generan sistemas enfrentados, y la actuación final de cada agente, otra vez, va contraria a su creencia inicial, es decir, a su consideración inicial, que es tomada como práctica, y a cambio actúa en función de las creencias sobre los demás, de su creencia sobre las creencias de los demás, sobre la consideración de verdad de lo que los demás consideran verdad, lo cual es práctico para ellos. En el caso de Juan, Juan actúa contrariamente a su consideración de que no ha entendido la clase, que es práctico para él. Es decir, actúa como si hubiese entendido la clase. Esto es chocante. ¿Por qué lo hace? Porque, otra vez por 2, porque también es práctico estar acorde con el resto de la clase y no quedar como el ignorante. En el punto 4 tenemos que todos toman las acciones de los demás como, bueno, ya es el punto de circularidad. Finalmente nadie no levanta la mano Juan porque considera que es más práctico no levantarla. Todos hacen lo mismo, pero es que claro, como todos hacen lo mismo, cada uno individualmente, Juan o quien sea, ve a los demás no levantando la mano y lo interpreta como evidencia fuerte para sus consideraciones de 2, para sus consideraciones de que los demás consideran verdad que han entendido la clase, para sus creencias sobre los demás, sobre que los demás creen que sí que han entendido la clase. Y se genera otra vez esa circularidad. Esta aproximación mixta, ¿qué nos brinda? Claro, esta aproximación mixta es una aproximación más compleja que las anteriores. Habíamos visto que la aproximación epistémica se aplicaba muy fácilmente al fenómeno de la ignorancia pluralista, que la aproximación pragmática ya nos generaba problemas. Oye, pero esto porque es práctico. Bueno, para empezar no es el contenido el práctico, el hecho de no estamos hablando de que sea práctico entender o no entender la clase, sino la creencia que uno tiene. Pero bueno, pero teníamos distintas creencias con distintos resultados prácticos que se enfrentaban, otra acción en función de unas cuestiones prácticas que apostaba más por una creencia social que por la creencia individual. La cosa se hacía más farragosa y aquí volvemos a tener otra vez ese problema, esa complejidad. Pero a cambio, a pesar de que se tiene más complejidad, considero que esta aproximación mixta sí que explica de una manera más profunda el fenómeno, al menos en términos de creencias. Otra vez lo que tenemos es que los agentes actúan motivados por resultados pragmáticos sociales, vamos a llamarlos, diferentes de los resultados pragmáticos derivados de sus creencias iniciales, que no ha entendido la clase, es decir, en el caso de Juan actúa como si hubiese entendido la clase, no porque sea práctico, que habíamos dicho en uno que no era práctico, sino porque no porque sea práctico, habíamos dicho en uno que no era práctico, pero porque considera que los demás sí que lo han entendido, cree que los demás creen que sí que lo han entendido, lo cual también tiene unas consecuencias prácticas que toma como más importante. Es decir, todo se explica en función de 2. La creencia considerada verdadera sobre las creencias de los demás, que también se consideran verdaderas, también es práctica. La creencia de Juan, es decir, la consideración de Juan tomada como verdad sobre las consideraciones de los demás, de que no han entendido, de que sí que han entendido la clase, perdón, que son tomadas como verdad, también es práctica. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, para no levantar la mano y ser tomado como un ignorante, marginado, etcétera. Otra vez repito, aquí hablamos de marginación en un ejemplo de clase que parece muy infantil, pero en otros ejemplos de donde hay ignorancia pluralista, cuestiones de comportamientos sociales en los altos cuadros de empresas, infidelidades, etcétera, donde se establecen también estas relaciones, ya los ejemplos no son tan infantiles. Otra vez tenemos que los agentes actúan finalmente presionados por cuestiones sociales,
ser socialmente aceptado es más práctico que solucionar las dudas iniciales o actuar en función de las creencias iniciales. Y esto se ve potenciado por las creencias sociales, tomadas como verdad, es decir, el punto 2 de la definición, las cuales a su vez se desarrollan desde evidencias sociales, el punto 4, pero las evidencias sociales al mismo tiempo están fabricadas por las acciones particulares de cada uno de los agentes, es decir, el punto 3. Se genera esta circularidad entre 2, 3, 4. En el caso de Juan, pues como habíamos dicho, Juan no levanta la mano al ver que los demás no levantan la mano, porque no parecer ignorante es más práctico que solucionar las dudas, o al menos a Juan en ese momento se lo parece. Todo esto se ve potenciado porque los demás, porque Juan cree que los demás han entendido la clase. ¿Por qué? Porque no levantan la mano. Pero es que es el propio Juan cuando no levanta la mano y cada uno de los agentes individualmente cuando no levantan la mano los que generan esa evidencia y realimentan la creencia social. Es decir, hay una circularidad entre 2, 3, 4. En resumen, el agente actúa en función de lo que considera más práctico porque los demás agentes lo toman también como verdadero y práctico, a pesar de que no lo sea. Hay una importancia, la creencia social tiene más importancia, más peso que la creencia individual. Este es un poco el análisis un poquito más pormenorizado de distintas aproximaciones epistémicas, pragmáticas, mixtas, basadas en las publicaciones de los últimos 5 años sobre la creencia aplicadas al fenómeno. Y ahora, igual esta parte sí que ha sido la parte nuclear, es un poquito más farragosa, ¿no? Si uno no está muy familiarizado a lo mejor con la literatura, pero sí que me interesa ver algunas cuestiones, conclusiones que pueden ser útiles sobre este fenómeno. Lo primero es que la ignorancia pluralista ofrece claves en el debate de la naturaleza sobre la creencia, en debates epistémicos, en debates filosóficos, y al mismo tiempo estos debates epistémicos y filosóficos también ofrecen creencias claves sobre la ignorancia pluralista. Estamos hablando de un fenómeno que ha sido tratado sobre todo desde la psicología social, también desde la sociología, pero no, o prácticamente nada, desde la filosofía, y sin embargo, los distintos enfoques conceptuales filosóficos sí que pueden, por un lado, ofrecer vías de investigación sobre el propio fenómeno de la ignorancia pluralista y, por el otro lado, también nutrirse del propio fenómeno de la ignorancia pluralista para establecer nuevas vías de investigación en filosofía. Es decir, hay una alimentación mutua, puede haberla. Y en este sentido, la investigación que hicieron estos autores, Herring, Hansen y Pedersen, es muy sugerente. También cabe mencionar que ignorancia pluralista es el nombre que se le ha dado en español cuando se ha traducido o tratado, que no es muchas veces, porque un nombre en inglés es pluralistic ignorance. Tal vez una manera más adecuada de llamarla sería ignorancia colectiva, porque estamos hablando de situaciones en las que todo el mundo cree una mentira, a pesar de que todos individualmente creen la verdad. Pero esa mentira colectiva se genera por creencias falsas sobre lo que los demás creen. Más cosas interesantes. Sí, el tratamiento de la ignorancia pluralista tradicionalmente se ha hecho en términos de normas sociales y no en términos de creencias, que es lo que he introducido aquí, a partir de la investigación de estos autores que he mencionado. En cualquier caso, tanto si se trata en términos de normas sociales como si se trata en términos de actitudes proposicionales, y en este caso concreto de creencias, sí que ofrece un material muy interesante para el estudio filosófico, al mismo tiempo que el estudio filosófico también ofrece vías muy interesantes para el tratamiento del propio fenómeno. Si lo tratamos como normas sociales, nos ofrece vías para el establecimiento, para el conocimiento más profundo de la naturaleza de la norma, incluso de una ontología de la norma. Dentro de esta doble visión de la norma, por un lado prescriptiva de comportamientos humanos, descriptiva, pero por otro lado prescriptiva, hasta qué punto una norma refleja el comportamiento y hasta qué punto lo que hace es guiarlo. Esa doble dimensión de la norma, pues si se llega a analizar este fenómeno en términos de normas sociales, también podríamos introducir
también podríamos desarrollar esa investigación filosófica. Si lo hacemos en términos de creencias, pues está claro que podemos hablar pues, de unas aproximaciones epistémicas de la creencia, de unas aproximaciones pragmáticas y ver hasta qué punto se ajustan o no se ajustan. Hay debates muy concretos sobre la creencia, como su emergencia, hasta qué punto es necesario razones evidenciales o puede haber creencias sin razones evidenciales que también aparecen muy claramente plasmados aquí en la circularidad que he ido comentando continuamente. Y luego, como finalizar para conclusión, aparte de esta reivindicación del estudio filosófico de este tipo de fenómenos en general, de sociología o de psicología social, que ofrecen claves que benefician a ambas partes, en el caso concreto de las conclusiones que establecería del tratamiento de la ignorancia pluralista en torno a una definición basada en actitudes proposicionales y en la creencia en concreto, sí que diría que una caracterización epistémica se aplica perfectamente de una manera sencilla. Lo único que tenemos que distinguir es entre las creencias iniciales y las acciones finales y establecer que las acciones no solo vienen determinadas por las creencias, sino por otros factores. Una creencia pragmática es de una aplicación más compleja, pero también se puede llegar a aplicar y en este caso no necesitamos el concepto de verdad. Y ni siquiera la distinción entre la acción y la creencia tiene que ser tan marcada como en la caracterización epistémica. Sin embargo, en la caracterización pragmática que yo he tratado, no decimos de la creencia nada más que simplemente que es práctica. Y a lo mejor eso es un poco renqueante. Una caracterización mixta que aúne ambos enfoques amplios de la caracterización epistémica y la caracterización pragmática, basándome o tomando como referencia una idea pues, muy asentada en Daniel Whiting recientemente, antes de Nowens, pues sí que se puede aplicar a este fenómeno y la puede explicar de una manera más precisa y aunque más compleja porque aúna las complejidades de las caracterizaciones anteriores. Y bueno, un poquito era eso lo que quería comentar sobre este fenómeno. Por un lado, pues eso, el fenómeno en sí, su tratamiento epistémico concreto, el que he ido trabajando y el que plasmé en el último capítulo de mi tesis, pero por otro lado también la reivindicación de un estudio filosófico de este tipo de fenómenos tan asentados en sociología, pero no tanto en filosofía. Antes de cerrar, no sé si tenéis alguna duda, si la tenéis la respondo por aquí y si no, pues finalizaré la grabación que luego se subirá a los foros y a la plataforma ALP. Bueno, antes de terminar, ahora que he visto esto y rompete la norma. Hay una parte también, antes de terminar, ya como conclusión. La ignorancia pluralista también presenta otra mitad muy interesante. Yo he hablado de la mitad de cómo se generaba el fenómeno y cómo se iba reproduciendo. Pero es un fenómeno muy débil. Es fácil romper el sistema de creencias y la norma social generada por la norma, por la ignorancia pluralista. Sin enrollarme mucho, en el caso de la clase, en el momento en el que todo el mundo cree que todo lo han entendido, nadie levanta la mano. Pero en el momento en el que un alumno levanta la mano o dos, enseguida empiezan a aparecer manos levantadas y la gente se empieza a animar, porque se ha roto la norma. Eso es muy interesante a la hora de tratar tanto terapéuticamente el fenómeno y evitar normas sociales negativas, como también para ver situaciones en las que se puede sobrepasar la inteligencia colectiva por una simple actuación individual, ¿no? Como el valiente a veces es capaz de vencer, entre comillas, a una mala conducta social. Eso también es otra dimensión a tener en cuenta. Entonces, si la ignorancia pluralista genera una norma establecida, y la gente que se anima a romperla, pues lo consigue fácilmente y es un fenómeno muy interesante, como unos pocos pueden llegar a romper una norma social
ampliamente establecida, aunque sea frágil en este caso. Y bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas ni cuestiones, voy a parar ya la grabación y la tendréis disponible en el foro. A vosotros. Un saludo.